Simón el fariseo no le ofreció a Jesús el agua. Simón el fariseo no le ofreció el agua a Jesús, no le dio, aunque invitó a Jesús a su casa, no le dio la bienvenida a Jesús. Mas llegó esta mujer pecadora y dice la palabra de Dios que todo aquello que Simón tuvo que haberle ofrecido a Jesús como bienvenida a su casa, como anfitrión, tuvo que haberle ofrecido a Jesús, no lo hizo, más esta mujer lo hizo. O sea, era como una ofensa, porque el Señor le dijo: ve, Simón, esta mujer que está aquí, tú pensaste mal y dijiste, si fuera profeta, ¿verdad?, conociera quién era esta mujer, y tú pensaste mal en tu corazón, más esta mujer, todo aquello que tú tenías que haber hecho, lo hizo ella. Gloria a Dios. Y ellos como fariseos pensaban que eran santos, pensaban que lo estaban haciendo bien, pensaban que no necesitaban como que Dios perdonara su pecado, o en este caso que Jesús perdonara su pecado, como Él al instante lo hizo con esa mujer, porque esa mujer, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y él pensó, el Señor antes de eso le da una parábola de quién perdona más, y él pensó que él estaba bien, pero él realmente había altivez y había arrogancia en su corazón, cosas que Dios aborrece según Proverbios 6:16. En el momento que vemos que Jesús fue y lavó los pies de sus discípulos, según Juan 13, dice que él comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Él estaba en angustia, ya él sabía que venía la hora, y ese era el momento de intimidad que iba a tener junto a sus discípulos, y él empezó a lavar los pies de sus discípulos. Dice que él se quitó la capa. O sea, hay momentos que nosotros no tenemos que quitar la capa, o sea, no tenemos que quitar quizás el llamarnos pastor, el llamarnos evangelista, el renombre, pues para poder humillarnos, porque muchas veces como tenemos estos renombres o estos nombres que el Señor, ¿verdad?, nos dio, porque dice, algunos llamamos pastores, algunos profetas, otros evangelistas X, ¿verdad? Pero a veces nos ponemos tras eso, pues, y creemos que ya como yo soy evangelista, ya yo estoy fina, yo estoy bien, yo me estoy comiendo el mundo, entonces Dios y yo, y listo. No, hay momentos que nosotros fallamos, y como tenemos este renombre, no nos humillamos a pedirles perdón quizás a nuestros hermanos, o entre otras cosas. Entonces dice que él se quitó la capa, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies a sus discípulos, ¿verdad? Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? A mí no me vas a lavar los pies jamás. O sea, porque Pedro sabía que esto era algo humillante. Y el Señor le dijo: Pedro, si yo no te lo voy a lavar los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Y Pedro dijo: bueno, entonces no me laves solo los pies, báñame completo. Y ahí entró una conversación, el Señor le respondió, ¿verdad? Pero el Señor, después que termina de lavarle los pies a su discípulo, dice que se volvió a colocar la capa y le dijo así: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis así. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dichosos sois si las ponéis en práctica. O sea, si tú sabes lo que estás haciendo, si tú sabes estas cosas, que tú tienes que humillarte en el momento que tienes que humillarte, tú eres dichoso si sabes esto, ¿verdad? Aleluya. Y entonces dice que Jesús, ¿verdad? Vemos que esta práctica del lavatorio de pies lo hacían las personas cuando había un invitado en casa, cuando la persona era de buena posición económica, llegaba y tenían su siervo para lavar los pies a aquellos que ellos convidaron. Más si eran de baja posición económica, simplemente ponían el lebrillo allí y ellos mismos lavaban sus pies, porque ellos no se humillaban a lavarle los pies a sus convidados. Resulta ser que Jesús se ciñó la toalla, se quitó la capa y se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y sabemos que Jesús
Dice la palabra de Dios que él no tenía morada, no tenía casa terrenal. Dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. Y entonces en el momento que él empezó a lavar los pies de Pedro, bueno, antes de eso, dice que Pedro le dice a Jesús, no, tú no me vas a lavar los pies jamás. El Señor le dice, bueno, si yo no te lavo los pies, no tendrás conmigo parte en el reino. O sea, en ese momento el Señor le estaba lavando los pies a su discípulo. Era necesario, aleluya, porque Él estaba dando la bienvenida a su reino, a su casa. Porque ya Jesús sabía que la hora había llegado y que Él ya iba a partir con el Padre. Gloria a Dios. Y mientras tanto, antes no vemos que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Él no tenía casa, Él no tenía dónde recostar su cabeza, pero Él ya sabía que iba a venir, ya iba a su reino, aleluya. Él ya sabía que iba a estar con el Padre. Y Él le dijo, yo necesito lavarle los pies para que tengan parte, para darle la bienvenida a mi reino. Gloria a Dios. Y Pedro dijo, Pedro en ese momento no entendía. Luego fue que vino a entender. Aparte de eso, también vemos que Jesús no rechazó a ninguno de sus discípulos. Y en esa escena estaba Judas. Y Jesús le lavó los pies a Judas. Que muchas veces nosotros vamos a casa de otros y empezamos a hablar de nuestro hermano y todas esas cosas según Proverbios que el Señor aborrece. Pero vemos que el Señor Jesús nos dio buenos ejemplos. Jesús no iba de casa en casa a hacer cosas según él, que aborrecían al Señor, no. Él fue un servidor desde el principio. Cada sanidad, cada milagro que hacía era sirviendo a las personas. Y aún así también le sirvió a Judas, que era el que le iba a vender.